Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 19 al 21. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 19 al 21. Esta es palabra de Dios. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Oremos. Amado Dios, te agradecemos siempre por tu palabra, porque sabemos, es un privilegio que tenemos el poder leerla, escucharla, Señor, y estudiarla. Te rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, ayude a nuestro corazón a entenderla, a desearla, Señor, a someternos a tu voz santa, Señor, y buena. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hermanos, estamos compensando porque hemos tenido sermones de 50 versículos. Ya llegó la época de tres versículos. Lo importante es la idea, ¿verdad? Si cortamos pues los pasajes donde no debemos, se nos complica la exposición. Hoy tenemos este pasaje interesante que básicamente relata el llamado de Eliseo. No se vayan a confundir, veníamos hablando de otro profeta, que era ¿cuál? Elías. No es Elías, este es Eliseo. Este es un nuevo profeta que aparece. Ya se nos dijo en el capítulo anterior, recuerden en los últimos versículos, en el 16, ¿no? Se nos dice que Dios le dijo a Elías que varios hombres van a ser usados como instrumentos del juicio de Dios. Dice: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Entonces ese ungirás tiene esta equivalencia de vas a ordenar oficialmente como el rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ya se nos dijo entonces que Eliseo va a ser ordenado por el mismo Elías como el nuevo profeta. Y en lugar de Elías, no nos vamos a adelantar, luego vamos a ver qué pasa con Elías. Y llega entonces el momento de cumplir con esta promesa del Señor. Todo empieza así, con ese contexto que ya hemos dicho. Parte de ahí entonces Elías y encuentra a Eliseo. Bueno, ya se nos dijo que él era de Abel Meola. Era un valle ahí cercano al Jordán. Hijo de Safat. Que fíjense, porque los detalles son muy importantes. Siendo un texto tan pequeño hay muchos detalles importantes. El hombre era un agricultor. Era si no me equivoco, la palabra es boyero. Pero era un agricultor. Lo que él hacía era entonces arar. Estaba haciendo lo que él hacía normalmente.
muy seguramente desde niño o joven estaba haciendo eso, apoyando a su familia. Tenía 12 yuntas delante de sí. Y eso nos dice mucho. No es solamente una descripción de lo que él hacía, sino que ¿quién tenía 12 yuntas en esa época? A propósito, ¿qué es una yunta? Aquí decimos en Quito, es mi yunta, ¿no? O en Ecuador, como mi mejor amigo. Bueno, no, una yunta es un par de bueyes. ¿Y para qué se usaban esos bueyes? Para la fuerza necesaria para el arado, ¿no? Para arar la tierra y poder sembrar. Bueno, él tenía 12 yuntas, o tal vez no él, su familia. 12 yuntas, 24 bueyes, eso era mucha plata. Eliseo era o venía de una familia seguramente muy pudiente. Tal vez nosotros en la ciudad tendemos a minimizar el trabajo en el campo, pero en este contexto estamos hablando de una actividad muy importante. Este hombre era una persona que tenía con qué. Su familia tenía con qué. No le faltaba nada materialmente, seguramente. Bueno, ya él venía en la última de esas yuntas. Estaba trabajando, estaba haciendo lo que él hacía normalmente. Y ahí en ese día a día, en un día como cualquier otro de los días de Eliseo, pasa Elías por delante de él y echa sobre Eliseo su manto. Bueno, no, como les decía la semana pasada, uno no puede dejar de imaginarse estas cosas, ¿no? Y uno está por ahí, de repente aparece uno y me tira un manto encima. ¿Qué está pasando? Bueno, los comentaristas dicen muchas cosas al respecto, otros dicen, vean, la verdad es que no sabemos realmente qué significa eso formalmente. Es difícil ser dogmático al respecto. Pero veamos qué es lo que está pasando. Más adelante se nos va a decir que Eliseo, aunque nosotros no sepamos realmente qué pasó ahí, él sí sabía qué es lo que estaba pasando. Y Dios le está llamando a través de Elías a Eliseo para ser un profeta. Lo importante hasta aquí, sin embargo, para nosotros es que Eliseo sí identificó lo que pasaba y se trata de una acción sorpresiva. Es una acción de Dios a través de Elías inesperada. Él estaba en su actividad agrícola como cualquier otro día. De la misma manera, como dice un comentarista, como Mateo estaba cobrando impuestos. De la misma manera que Moisés andaba por ahí, por el desierto. Y a Moisés se le presentó el ángel de Jehová. Y a Mateo se le presentó el mismísimo Señor Jesucristo y le dijo, ven y sígueme. A mí siempre me llamó la atención ese pasaje de Mateo porque yo decía, ¿qué pasó con Mateo? ¿No? Sígueme. Es más, creo que en algunas versiones solo dice, sígueme. ¿Y qué hace Mateo? Se para y se va atrás. Se para y le sigue. Yo digo, ¿qué pasa? Claro, porque yo no haría eso, ¿no? Pensamos nosotros, íbamos a ver un ratito, ¿y quién es usted? ¿Qué quiere? ¿Cómo así? ¿Qué me quiere hacer? ¿Qué? ¿No? Dudas, miedos, un montón de cosas. Es realmente un llamado inesperado. Y es un llamado inesperado para Eliseo, pero tenemos que saber que no es un llamado inesperado para Dios. De hecho, ya nos lo dijo aquí, qué es lo que iba a pasar. Y aparte, en el decreto de Dios, eso estaba siempre ya allí. Eliseo estaba predestinado para ese llamado. Para Dios todo está decretado, queridos hermanos, para Dios todo está ya planeado, todos los detalles de nuestra vida están clarísimos. Para nosotros no, pero para Él sí.
La vida de Eliseo estaba planificada, su vida y la mía están planificadas, el servicio de Eliseo para el reino de Dios estaba planificado y también su servicio, mi servicio para el reino de Dios está planeado de antemano. Así obra Dios. Él sabe todo. Y Él con su pueblo es, y no se olvide de esto nunca, bueno. Y usted está donde debe estar. Si usted está unido, unida a Cristo, usted está donde debe estar porque Dios lo determinó así. Y Dios le va a usar. Y Dios quiere que usted responda. Y Dios va a usar su Espíritu Santo para poner en usted tanto el querer como el hacer, para que usted haga lo que tiene que hacer para Dios. Y usted va a experimentar esto de manera súbita, sorpresiva. Capaz ni siquiera va a entender perfectamente qué es lo que pasa. Y mientras yo reflexionaba en esto, yo pensaba en mi propia vida y digo, la verdad es que sí. Cuando a mí el Señor me llamó, cuando el Señor obró en mi vida, fue totalmente de manera sorpresiva. Yo no le estaba buscando. Eliseo no le estaba buscando, él estaba preocupado de el arado y de los bueyes y todo lo que eso implica. Y de repente Dios manda a Elías y le lanza el poncho ahí encima. Así obra Dios. Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Y Él viene a encontrarse con nosotros en los lugares más extraños y en las circunstancias menos esperadas. Y volviendo, como les decía, a mi vida, yo jamás en mi vida me imaginé siquiera, todo podía en mi cabeza pensar que iba a terminar siendo. Pero pastor, nunca en mi vida. Pero así me encontró Dios. Como Él quiso, donde Él quiso, en el momento que Él quiso. Entonces, hermanos, Dios obra así con nosotros. Y por eso es que usted tiene que aprender a leer las situaciones como Eliseo lo hace. Porque nosotros tenemos esta tendencia pecaminosa y necia de renegar de las situaciones. De toparnos con estos eventos raros en donde pasa algo y ¿por qué me pasa esto que yo no quiero, no? ¿O por qué sucede esto que yo no esperaba? Bueno, esa situación en la que usted está, esos eventos raros, bueno, están bajo el control de Dios. Y Dios los va a usar para confirmar el camino que Dios quiere que usted siga. Es ese, sígueme, en medio tal vez de una situación familiar difícil, en medio de una situación profesional difícil, en medio de una situación de quebrantamiento de salud, de quebrantamiento en la prosperidad, en tantas cosas que pasan. En el día a día quizás simplemente usted está haciendo algo y de repente Dios en su providencia, en su poder, dice hasta aquí. La situación cambia y ahora vas a tener que seguirme a mí para hacer lo que yo te diga que tienes que hacer.
Les decía que Eliseo lee muy bien la situación porque inmediatamente él deja los bueyes. Otra vez, nosotros no entendemos qué es lo que pasa con esto del manto sobre Eliseo, pero él entiende. Y va corriendo entonces en pos de Elías y le dice: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. En otras palabras, Eliseo sabía, él vino a llamarme, Dios me está llamando a través de Elías y yo tengo que seguirle. Pero en el corazón de Eliseo hay pero necesito despedirme de mi padre y de mi madre. Aquí también hay diferentes opiniones. Algunos dicen: Eliseo, lees muy bien, sabes lo que tienes que hacer, pero estás pensando en lo que no debes pensar. Ni siquiera pienses en papá y en mamá, porque hay más detrás de papá y mamá. Recuerden que papá y mamá están forrados, pues. Tienen 24 bueyes. Hay seguridad en la casa, entre comillas, ¿no? Hay seguridad en la casa de papá y mamá. Y aparte quiero darles un beso a papá y mamá. Hay buena relación también. Hay afecto. Y yo digo, no seamos tan duros también con Eliseo. Es decir, ser afectuoso y querer despedirse de papá y mamá, no podemos verlo como una cuestión pecaminosa. Hay que honrar a padre y madre. Por supuesto, Dios está por encima. Y va a llegar un momento en el que, y eso lo dice el Evangelio también, el que ama a cualquiera más que a mí, no es digno de mí. Y Elías nos complica aquí la situación. Porque Elías le dice: muy bien, ve, despídete de papá y mamá, vuelve. Hasta ahí bien. Ojalá hubiese parado ahí, bueno, en mi humanidad, ¿no? Porque dice Elías: ¿qué te he hecho yo? Parecería, y la manera en que yo entiendo, obviamente siguiendo también a otros comentaristas, pienso que lo que Elías está diciendo es: ¿te he dicho yo que no puedes hacer eso? Pero hay otros comentaristas que dicen o lo interpretan así como: ¿y yo qué tengo que ver con tu papá y tu mamá? Yo me inclino más por la primera. Creo que Elías lo que está diciendo es: yo no dije que no puedes, de hecho, anda, despídete, vamos. Volviendo a este punto, entonces vean, hermanos, lo que implica el llamado de Dios para la vida de Eliseo. Va a ser un profeta y él tiene que despedirse de sus padres, con quien evidentemente tiene buena relación, quiere darles un beso, le ama a sus padres. Ellos tenían dinero, esos 24 bueyes representan muchísima prosperidad. Eliseo está dejando afectos, Eliseo está dejando seguridad económica, al menos aparente, para aceptar el llamado de Dios a través de Elías. Y nosotros tenemos que saber que ese mismo llamado existe para nosotros. Primero, de forma más directa, si entre nosotros hay alguno que quiere ser un profeta, entendiendo ese oficio hoy como el de predicador de la palabra, un ministro de la palabra, sepa que usted está dejando y tiene que estar dispuesto a dejarlo todo. A dejar esa aparente seguridad que tal vez su trabajo le puede estar dando, quizás el afecto de relaciones que usted va a terminar también dejando
para dedicarse a servir a Dios. Pero esto no es solo para los pastores. Finalmente todos los cristianos tenemos también, compartimos la unción de Cristo y nosotros también somos profetas en algún sentido, en el sentido de que testificamos de Cristo. Y nosotros también tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, cargar nuestra cruz. Y a confiar en el Señor. Fíjense, siempre hablamos de que hay que confiar en el Señor, confíe para salvación, tenga fe y decimos sí, amén, sí, amén. Y luego vamos más allá y decimos, bueno, ¿cómo se ve esto? Bueno, ya no voy a poder entonces depender de todo el dinero de papá y mamá porque voy a dedicarme a servir al Señor. Ah, no, entonces ahí ya no me gustó. Entonces, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde entonces realmente está nuestra confianza? Y sí o no que estas dos áreas, estos dos aspectos son tal vez las áreas en las que la mayoría de nosotros, pues, o con los que la mayoría de nosotros luchamos. La seguridad económica es un ídolo tremendo en la vida de todo creyente, o más bien, es un potencial ídolo. Somos tentados tremendamente a través de esto. El tema de las relaciones es una de las cosas que aleja cada vez, o más que cada vez, aleja potentemente a un cristiano. Los afectos equivocados. Pero Eliseo hace lo correcto, él reconoce sus afectos, él reconoce lo que sus padres le han dado y ha hecho y él dice, está muy bien, me voy a despedir como corresponde, beso papá, beso mamá, gracias por los bueyes que hasta ahora han provisto de mucho, pero me voy siguiendo la voluntad de Dios. Voy a seguir a Elías. Para Eliseo entonces, queridos hermanos, dice otro comentarista, el llamado de Dios debe controlar absolutamente todo en su vida. Y entonces debemos examinarnos nosotros. El llamado que Dios nos ha hecho a nosotros de ser cristianos, el llamado que Él nos ha hecho de dejar el mundo para seguir a Jesucristo, ¿controla todo en su vida? Eso es lo que tenemos que entender. Nuestro cristianismo es nuestra identidad más importante. Cometemos un error enorme cuando el cristianismo es algo que reconocemos como cierto, pero tiene solo cierto lugar. Finalmente mis decisiones y todo lo que yo hago, las tomo acá. Una conversación triste que tuve últimamente con una persona. Está desempleada esa persona. Y yo le animaba a que persevere en el Señor a pesar de esa situación, que el Señor es bueno y que Él le va a proveer y que entendíamos la situación, pero que puede ser una prueba y que Él tiene que esperar en el Señor y seguir confiando en Él. Y él me decía, o llegó a decir, ¿de qué me sirve Dios si no tengo trabajo? Fíjense la manera de pensar. Y con eso no estamos diciendo que el trabajo no sea importante, por supuesto que es muy importante. Y por supuesto que es una situación tremendamente crítica en la vida de una persona cuando no puede proveer. Nadie está minimizando ese problema. Pero el punto es este, que por sobre esa circunstancia está Dios. Y este punto,
que si estar sin trabajo es un problema, mucho peor es estar sin trabajo y sin Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. O hay gente que quiere tomar decisiones, ¿no? Y me dice, pastor, mire, hay estas alternativas, esto, ¿qué opina usted? Me voy a ir a tal lugar, ¿qué opina usted? Y le digo, ¿hay iglesia ahí? No sé, me dice. Y yo me siento como Pablo en Atenas, ¿no? Con ganas de... Y tengo que decir, Señor, dame dominio propio. Porque luego pensamos que vamos a estar bien en otro lugar. Y ni siquiera pensamos que vamos a poder adorar a Dios. Ni siquiera vamos a poder ser parte de una iglesia. Si usted no piensa primero en esos términos de que lo más importante es su relación con Dios, usted está haciendo del resto de cosas el tema que vimos esta mañana también, ídolos, ofendiendo a Dios primeramente y destruyéndose usted, autodestruyéndose. Entonces, ¿a quién realmente seguimos? ¿A quién quiere seguir usted? ¿A quién realmente está siguiendo? ¿Quién es su Dios? Si usted es seminarista o está pensando en ser seminarista o está pensando en ser pastor o algo por el estilo, está muy bien. Despídase de papá y despídase de mamá. Eso no quiere decir que no les va a volver a ver, no. Pero yo sí les digo estas cosas a los seminaristas. Las prioridades cambiaron. Y yo digo estas cosas y hay gente que tal vez se resiente, porque yo no las explico, pero van por aquí. Y les digo, para los pastores y para los seminaristas no hay feriados. Y no porque no tengan que tener descanso, hay que descansar, por supuesto. El Señor nos manda a tener un día de descanso. Por supuesto, los pastores y estamos trabajando el domingo, entonces algún otro día tenemos que descansar, un montón de cosas, al menos unas horitas, ¿ya? Pero el punto es este, lo que debe invadir nuestra vida, sobre todo si usted quiere ser pastor o es seminarista o está pensando en eso, es el servicio a Dios, es el seguir a Cristo. Es el te voy a seguir. Mi llamado es seguirte. No es, bueno, tengo otras cosas que hacer y en el tiempo que me sobre voy a seguirte. Realmente hay otros intereses y otras cosas y bueno, si tengo tiempo entonces voy a seguirte. Les voy a ser muy honesto, me voy a sincerar. Yo no sé qué hizo Eliseo realmente. Porque vean lo que pasa a continuación. Dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Y se volvió, después de que Elías le dijo, ve, vuelve, ¿yo qué te he hecho? ¿Qué hizo Eliseo? ¿Se fue efectivamente, se despidió de los padres y volvió? ¿O oyó eso y dijo, no, me voy con Elías? La verdad no lo sé. La verdad no lo sé. Lo que sí dice el texto claramente es que él se volvió y vean lo que hace. Toma los bueyes, toma los instrumentos del arado, quema esos instrumentos del arado, quema esa madera y a través de esa madera y ese fuego que prendió, cocina la carne y da a todo el mundo para comer. ¿Qué hizo? ¿Qué representa esto?
No solamente la generosidad de Eliseo y está dispuesto a compartir de toda esta carne, amén, un gran testimonio de la misericordia de Dios y de la generosidad de Dios, pero hay mucho más. ¿Qué está diciendo Eliseo? Bueno, esto está diciendo, hasta aquí llegó la agricultura en mi vida. Los bueyes se comen y el arado se quema, porque de hoy en adelante sigo a Dios. Otra vez estamos hablando de profetas. Por favor, si usted es abogado, no vaya a ir a quemar los tomos de la Constitución. No es el punto. No va a ir a quemar el Uber. Estamos hablando aquí de un llamado especial, de alguien que es llamado a dejar lo que está haciendo para ser un profeta. Quizás esto es para un ministro de la palabra más directamente. De forma un poco más expansiva, sí, también para todos nosotros como cristianos, que servimos de diferentes formas, también como abogados, también dando transporte, también como madres de familia, también como ingenieros, también como arquitectos, también de todas las maneras que el Señor nos ha permitido. Pero siempre desde esa identidad de que yo sirvo a Dios. Eliseo entonces quema todo, mata a los bueyes, tremenda parrillada, ya me imagino, 24 bueyes. Cocina la carne, todos comen y él se va con Elías. Rompe totalmente con su vida anterior. Él ya no es un agricultor. Él ahora sirve al Señor. Y por ahí alguien me hizo una seña y ya sé qué es. No fueron los 24 bueyes. El versículo 21 dice, y se volvió y tomó un par de bueyes, una yunta. Igual bastante comida. Rompe entonces con su vida anterior, ya no es un boyero, ya no es un agricultor. Boyero es el que trabaja con bueyes. Ya no mira atrás. Y el cristiano tiene que romper con lo que vivía antes, con su vida anterior, con la vida tal vez sirviendo al pecado, con la vida sirviendo a los ídolos. El cristiano rompe, ya no mira atrás, ve hacia adelante. Señor Jesús dijo esto en Lucas 9:61. Entonces también dijo otro, te seguiré. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Fíjense que no está diciendo nada claramente con respecto a despedirse o no despedirse. Lo que el Señor está diciendo es, tú ya no puedes estar preocupado con lo que queda atrás. O vas a vivir para mí o no vas a vivir para mí. O vas a vivir para el reino de los cielos o ya no. Lucas 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Nadie está diciendo que usted tiene que ir y vender todo y quedarse en la pobreza, como tal vez algunos
pensaron en la edad antigua, ¿no? Lo que está diciendo es que usted debe estar dispuesto a, en caso de ser necesario. ¿Qué va a pasar si usted pierde todo? Dios no lo permita, que tenga misericordia y gracia, pero si Dios permite que nosotros nos quedemos sin nada, ¿cómo vamos a responder? Bueno, lo que el Señor está diciendo es que un cristiano entonces va a decir como Job, ¿no? Dios nos dio, Dios quitó, va a ser una incomodidad, nos puede doler, nos puede fastidiar, pero las posesiones no son la razón de nuestra vida. No son nuestro Dios. Y si lo son, entonces vamos a sufrir muchísimo. Porque estamos entonces controlados por ese ídolo, el amor al dinero. Entonces por eso usted no se preocupe por qué va a comer, cómo va a vestir. Porque el Señor sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar el reino de Dios y su justicia. Usted busca el reino de Dios y su justicia. Vea, yo creo que nosotros estamos muchísimo más preocupados a veces de cosas secundarias, tal vez con su importancia, pero secundarias. Lo que debe guiar nuestra toma de decisiones es buscar el reino de Dios y su justicia. Y el resto entonces el Señor va a proveer. El resto de esas cosas básicas, ¿no? No absolutamente todo, como se malinterpreta muchas veces. Si usted es cristiano, usted sigue a Cristo y ha roto con cualquier otro ídolo. ¿La familia es importante? Sí. ¿Es lo más importante en mi vida? No. ¿El dinero es importante? Sí. ¿Es lo más importante en mi vida? No. ¿Las posesiones son importantes? Sí. ¿Es lo más importante en mi vida? No. Así somos llamados a vivir. Y fíjese finalmente cómo empieza el llamado de Eliseo. Es verdad que es Dios quien le está llamando a través de Elías, pero ¿a qué le llama? Eliseo empieza su llamado siendo un siervo de Elías. Y siervo de Elías literalmente. Es más, en Segunda de Reyes, más adelante, que Dios mediante vamos a estudiar también, se identifica a Eliseo como aquel que le lleva el agua para que Elías se lave las manos. Vean lo que pasa en la vida de Eliseo. Eliseo tiene una posición alta, viene de una familia con dinero, él tiene un buen trabajo y sin embargo es llamado por Dios. Tiene buenos padres con quien tiene una excelente relación y Dios le dice, me sigues y vas a seguir a Elías por lo pronto también. Y claro, alguno dirá, qué privilegio seguir al profeta de Dios, Elías. ¿Qué voy a hacer? Bueno, me vas a traer el agua para que yo me lave las manos. Y aquí hay una gran lección, hermanos. Porque el que es siervo de Dios tiene que aprender a servir como Cristo y tiene que aprender a servir como Eliseo sirvió también. ¿Sabe cuál es una de las mejores pruebas para un futuro pastor, un futuro anciano, un futuro diácono? No si sabe mucho,
Qué bueno que sepa mucho, está perfecto, hay que saber mucho de la Biblia. Pero ¿sabe por qué tiene que destacar? Por aquel que está dispuesto a dejar los servicios más supuestamente importantes y que llaman la atención de la gente y estar dispuesto, por ejemplo, en la iglesia a limpiar los baños, a lavar los pies de los discípulos como hizo el Señor Jesucristo. Sus pastores, todos los que han predicado aquí, todos hemos lavado estos baños de aquí. Porque así hay que empezar. Si a usted le cuesta servir en ese tipo de cosas, usted no va a poder servir en otro tipo de cosas. Muchos quieren servir a Dios, pero quieren ser reconocidos, quieren hacer cosas entre comillas importantes, como si tal vez barrer o limpiar un baño no es importante. Pero la verdad es que si usted no está dispuesto a servir en lo más simple, usted o yo no somos aptos para el reino de los cielos, ni para predicar la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, dos aplicaciones claras. Si usted quiere ser un oficial, si usted quiere ser un predicador, usted tiene que seguir el llamado de Dios que va a venir de forma súbita, sorpresiva posiblemente en su vida. Pero usted va a saber que es Dios llamándole. Si tiene que despedirse, despídase pronto, pero sin mirar atrás, ni anhelando aquello que deja, ni la vida pasada. Siga y sirva con humildad, haciendo desde lo más simple y lo más humilde hasta lo más grande, porque Jesucristo nos dio ejemplo. Él vino a servir, no a ser servido. El oficio y la autoridad en la iglesia es dado para servir, no para ser, otra vez insisto, servido o reconocido como algo más especial. Y para todos nosotros, queridos hermanos, sepamos entonces que si bien no somos pastores, no somos ancianos, no somos diáconos, todos nosotros, sin embargo, sí estamos unidos a Cristo y tenemos que tener ese mismo carácter de servicio humilde y de servicio amoroso que busca entonces el bien en el reino y que humildemente se fija más en las necesidades de los otros, incluso antes que en las propias. Que el Señor nos bendiga con su Santo Espíritu para cumplir con este propósito. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra, aunque en un pasaje corto, nos dice mucho. Nos confronta mucho y nos ayuda, Señor, a saber el llamado que tú nos has hecho. Bendito Dios, permite entonces que nuestros ministros, por ejemplo, de la palabra, pongamos los ojos, Señor, en Jesucristo y en el llamado que nos has realizado para servir con humildad, para dejar atrás cualquier cosa, Señor, que estorbe y nos centremos en cumplir, Señor, con este llamado de seguirte, de seguir a Jesucristo.
Cualquier cosa que tengamos que hacer, ayúdanos a hacerlo con amor, Señor, y con la humildad necesaria, porque lo hacemos para ti. A todos, Señor, danos también ese deseo, Señor, de romper con el pasado pecaminoso, romper con la vida de la idolatría, Señor, en cualquiera de sus sentidos. Ayúdanos, Señor, a estar siempre dispuestos a servir como Jesucristo nos sirvió. En su nombre oramos. Amén.